Muy buenos días a todos nuestros televidentes. El día de hoy tenemos un tema muy importante para hablar junto a unos invitados muy conocedores del tema. El tema a hablar van a ser los derechos civiles y políticos, un tema que usted como ciudadano debería de interesarle bastante y aprender. A continuación vamos a tener a David Escobar, que nos dará una introducción acerca de los derechos en general. Bueno, como para dar una buena introducción a cuáles son todos los derechos que vamos a tocar en este podcast, primero tendríamos que saber exactamente qué son los derechos en general, ¿cierto? Entonces, normalmente se conocen como facultades prerrogativas reconocidas por las leyes o las personas y a los grupos sociales. ¿Esto qué significa la palabra prerrogativa? Porque no queden con la duda. Esto significa que se le concede algo, en este caso los derechos, a alguien para que goce de ello. Listo, entonces. Los derechos humanos son los derechos que tiene cada individuo por el hecho de existir como seres humanos. Son inherentes a todas las personas y estos se dividen en derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Pero en este caso vamos a estar hablando en específico sobre los civiles y los políticos. Bueno, a continuación vamos a tener a Samuel Amariles, que nos va a decir, como también en una breve introducción, acerca de los derechos civiles y otras personas que lo van a acompañar. Bueno, los derechos civiles. Primero hay que saber qué significan los derechos civiles. Estos corresponden a todas las personas, tanto a las nacidas en el país como a las nacidas en el extranjero. Se basan en la igualdad ante la ley y se refieren a la libertad en cualquiera de sus formas. Pueden ser físicas, de expresión, de religión, libertad de culto, de asociarse libremente, etc. Esto hay que referenciar muy bien qué es todo lo que es la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y el mismo trato por leyes y autoridades a todas las personas. Los derechos civiles van totalmente en contra de la discriminación porque en sí la esencia de los derechos civiles es la libertad del ser individual. Acá se ejercen en el ámbito la convivencia en sociedad. Se requiere otra persona para ponerlos en ejercicio. Y finalmente, para de los derechos civiles, esos son derechos totalmente individuales. Protegen los derechos de un individuo, es decir, que el reclamo siempre es particular, caso por caso por el que él reclama. Bueno, ahora aquellas personas que nos van a explicar algunos de estos derechos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el derecho de expresión. Las personas tienen derecho a recibir y expresar su opinión por cualquier medio sin ningún tipo de censura previa. Bueno, podemos ver el derecho de expresión cuando hablamos de las personas que pueden hablar y dar su opinión. Un ejemplo, cuando hay sindicatos en las empresas, las personas hacen sindicatos para dar su opinión sobre algún tema que los toque en la empresa. Bueno, otro ejemplo, agrupaciones por una causa es un derecho individual para unirse a grupos que representen sus intereses e ideales. También les puedo hablar de un ejemplo de falta de libertad de expresión. Cuando entre el 2002 y el 2009 se prohibieron libros fantásticos en los Emiratos Árabes porque según ellos la magia va en contra de su religión. Entonces ellos pues prohibieron este tipo de libros. Bueno, ahora vamos a continuar con el derecho de libertad de conciencia. Para abrir la introducción a este derecho, vamos a tener una pregunta, y es acerca si una persona que pertenece a un grupo satánico merece cierto respeto. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias. El artículo 18 sobre la libertad de conciencia nos dice que practicar ritos ceremoniales, desarrollar o observar fiestas religiosas, conservar templos o iglesias destinadas al culto es un derecho que protege la libertad de conciencia de las personas y nos permite pensar y actuar en base a nuestras creencias. Entonces, claramente, si una persona tiene creencias satánicas, es totalmente respetable. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con el derecho al culto. Listo, el derecho a la libertad de culto. La libertad de culto es un derecho humano fundamental que protege la conciencia de todas las personas. Nos permite pensar, expresar, actuar en base a nuestras creencias profundas. En Colombia, el derecho a la libertad religiosa, como derecho fundamental, se consagra en el artículo 19 de la Constitución Política, el cual afirma que se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Alejo, yo te tengo una pregunta. Digamos, ¿qué derechos hay en concordancia a la libertad de culto? Este derecho tiene concordancias con otros derechos fundamentales, como lo es el derecho a la igualdad, la libertad de conciencia, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresar o difundir el pensamiento, que están comprendidos en los artículos 13, 16, 18 y 20, y entre otros de la Constitución Política.
Muchas gracias. Ahora continuamos con Sebastián Barrera. Bueno, derecho a la libre circulación. Toda persona tiene derecho a circular libremente al elegir su residencia en el territorio de un estado y que toda persona tiene derecho a salir a cualquier país, incluso el propio, regresar a su país. Ejemplo, la libertad de circulación entre países sin cambio de residencia. Bueno, lo que pasa aquí es que cada individuo tiene el derecho de estar en cualquier país, le pongan problema si tiene excusa de trabajo o algún negocio que tiene pendiente. Muchas gracias, Sebastián, por tu información. Ahora continuamos con Salomé Correa, quien nos va a dar el derecho a la enseñanza y aprendizaje. Bueno, el derecho a la enseñanza y aprendizaje. El derecho de aprendizaje garantiza la educación religiosa y moral de las personas de acuerdo con las propias convicciones. O sea, que cada persona tiene el derecho a obtener conocimientos a través de sus experiencias religiosas de acuerdo a sus creencias. Y el derecho al aprendizaje es la libertad de los miembros de la comunidad académica en forma individual o colectiva, que busca desarrollar y transmitir el conocimiento y las ideas. O sea, que cada persona tiene el derecho de dar a conocer sus conocimientos libremente y desarrollar el intelecto de las demás personas. Un ejemplo de enseñanza es una persona cuando está dispuesta a aprender. Y un ejemplo del aprendizaje es una persona, una profesora de primaria, cuando le está enseñando a un niño a leer o a escribir, o una madre enseñándole a su hijo a hablar. Bueno, esas fueron las personas que nos dieron a conocer acerca de los derechos civiles. A continuación tendremos a Sebastián Cataño, quien nos dará otra introducción, pero acerca sobre los derechos políticos. Bueno, hola, Vane. Bueno, los derechos políticos son los derechos que permiten la participación de cada ciudadano en el gobierno, en la comunidad en la que en las que están, ¿sí o qué? Bueno, entonces esto tenemos que tener en cuenta que solo valida los derechos políticos a los ciudadanos. Para ser ciudadano tienes que tener una condición que reconoce a una persona política o tener una relación legal con el Estado, que en nuestro caso en Colombia sería el contrato social, y que por este nacen los derechos y los deberes de cada persona. Bueno, estos derechos políticos son fundamentales para la democracia plena, que es, por ejemplo, si yo me lanzo a la alcaldía o a la presidencia, otras personas pueden votar por mí y yo puedo votar, en caso de yo ser el pueblo, votar a mi representante. Muchísimas gracias, Sebastián, por esta introducción. Bueno, a continuación tendremos a unas personas que nos darán conocimientos acerca de unos cuantos derechos políticos y para finalizar, alguien que nos dará una conclusión acerca de todo aquello que estamos aprendiendo. El derecho número 3 textualmente dice que construir partidos, movimientos y agrupaciones políticos sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. Pues lo que podríamos decir de este derecho es que sin discriminación alguna, los ciudadanos podríamos hacer parte de cualquier partido político, movimiento social o agrupación que para su criterio personal sea acorde. Y además de ello, tener la tranquilidad de no ser juzgado por el movimiento que siga. ¿Podrías dar algunos datos, información pues de este partido, de los partidos o de este derecho? Sí, pues en Colombia hay más o menos 19 partidos, aunque las organizaciones políticas que en la actualidad cuentan con personería jurídica en Colombia son 18. Algunos de esos ejemplos podrían ser el Partido de Alianza Verde, que es un partido colombiano de centroizquierda y fue constituido oficialmente el 2 de octubre del 2009. Y surgió como partido conocido como el Partido Verde Centro, fundado por Carlos Román González y Néstor Daniel García Colorado. También está el Partido del Centro Democrático, Unión Patriótica UP, el Partido de Cambio Radical y los partidos más emblemáticos de Colombia, que serían el Conservador y el Partido Liberal. Muchísimas gracias, Manu. Ahora tendremos a Tomás Avendaño y David Bustamante. Bueno, yo les voy a hablar acerca del derecho a elegir y ser elegido. El artículo 40 nos da a conocer acerca de este derecho, empezando por su introducción, la cual dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho, puede tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. Construir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna. Formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad. Esto sería todo. Gracias. Gracias a ti. Continuamos con David Bustamante. Bueno, yo les voy a hablar sobre la iniciativa popular legislativa. La iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar el proyecto de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante la Asamblea Departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales y de resolución ante las juntas administradoras locales y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes de la reglamentación, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente. Entonces, ¿cuál es la iniciativa popular? Se considera como un mecanismo de democracia directa a través de la cual se confiere a los ciudadanos el derecho a hacer propuesta de ley al Poder Legislativo. ¿Quién participa en la iniciativa popular? Cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político que pueda solicitar a la registraduría ser inscrito como promotor de una iniciativa popular normativa. La registraduría tiene un plazo de 8 días para verificar si su petición cumple con los requisitos. ¿Qué se necesita para una iniciativa popular? Para que una iniciativa popular de acto legislativo o de ley sea presentada ante el Congreso de la República o el Senado de la República, respectivamente, se requiere apoyo de un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral en la fecha respectiva. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que nos dieron a conocer sobre los derechos políticos. A continuación, tendremos para finalizar una pequeña conclusión. Sí, yo considero que es bastante importante recapitular un poco sobre todo lo que se ha hablado el día de hoy, porque es mucha información bastante importante y sería bueno como concluir un poco para que quedemos con todo bien claro. Entonces recordemos que aparte de explicar qué eran los derechos como tal, también aprendimos en qué se basaban los derechos civiles y políticos, que son dos derechos en categorías diferentes, pero siempre los hemos trabajado con una forma conjunta. Entonces, en general, los derechos civiles y políticos son derechos que protegen las libertades individuales de su represión o de que sean vulneradas por parte del gobierno o de cualquier otro agente político, y nos garantizan a todos los ciudadanos que podamos vivir en una sociedad con libertades en igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Además, también tuvimos, por así decirlo, un recorrido a través de algunos ejemplos de los derechos relacionados con la libertad que todos tenemos. Entonces, pudimos escuchar sobre la libertad de expresión, la libertad de conciencia, el derecho a la libertad de culto, a la circulación, a la enseñanza y aprendizaje, el derecho a elegir y a ser elegido, entre muchos otros. Esto nos demuestra que estamos llenos de libertades de las cuales somos completamente merecedores por el hecho de simplemente ser ciudadanos, y todo esto es gracias a nuestra Constitución política. Muchísimas gracias, Melanie. Bueno, espero pues les haya gustado toda esta información que ustedes como ciudadanos espero que hayan conocido, que hayan aprendido, porque claro, son derechos que cada uno pues debe tener en cuenta que los tiene. Muchísimas gracias y nos vemos pues nuevamente la próxima semana. Hasta luego.